Bueno, en este tercer video sobre el diseño o la construcción de un espejo para telescopio tipo Newton, voy a mostrar los parámetros ópticos que se deben de considerar para la construcción del mismo y cómo estos afectan la calidad del uso del telescopio. Entonces, bueno, el primer parámetro que hay que considerar es el diámetro del espejo. Este parámetro determina pues la cantidad de luz que puede recibir el telescopio. Cuanto mayor sea el diámetro, más luz capta, lo que permite también observar objetos que son más tenues. Así que bueno, mientras más grande sea el diámetro del espejo, mayor cantidad de luz va a captar, tendrá mejor resolución y podremos ver objetos más lejanos. El otro parámetro sería la distancia focal del telescopio, y esta distancia se mide desde la superficie del centro del espejo hasta el punto donde convergen los rayos de luz. Es decir, si consideramos rayos de luz que llegan paralelos al eje óptico, estos se reflejan en la superficie y todos convergen en un punto llamado foco. La distancia desde el espejo hasta ese punto llamado foco pues sería la distancia focal del telescopio. El tercer parámetro relacionado con estos dos es la relación focal. Y bueno, la relación focal se obtiene dividiendo la distancia focal entre el diámetro del espejo. Podríamos escribirlo aquí, o bueno, normalmente se escribe como F y luego un numerito, por ejemplo F5, o podría ser por ejemplo F8. Una relación focal baja, por ejemplo el F5 o F4, proporciona un campo visual más amplio, ideal para objetos grandes como galaxias, nebulosas, etc. Una relación focal alta, por ejemplo, no sé, un F10 o superior, pues es mejor para ver objetos pequeños con más detalle, por ejemplo los planetas. Entonces un telescopio de relación focal corta es más propicio para objetos de espacio profundo, y un telescopio con una relación focal más grande pues sería más propicio para observación planetaria. Bueno, la relación focal entonces dijimos, podemos escribirlo aquí. La relación focal pues va a ser igual a la distancia focal del espejo partido por su diámetro, ¿vale? Esa sería la forma de calcular la relación focal del telescopio. El otro parámetro pues sería el factor de aumento, el cual pues no depende de la distancia focal del objetivo del telescopio, pero también depende de la distancia focal del ocular que estemos utilizando. Entonces el aumento de un telescopio pues va a ser la razón de la distancia focal del espejo sobre la distancia focal del ocular, ¿sí? Un aumento demasiado alto puede hacer que la imagen se vea borrosa o poco nítida si el telescopio no tiene la resolución suficiente. Por eso es importante que el tamaño del espejo y la relación focal pues sean coherentes con los aumentos que queramos utilizar. Una relación focal alta implica una distancia focal grande, lo que nos permitiría mayores aumentos, y
Sin embargo, bueno, el campo visual para telescopios con focales largas o relaciones focales largas, el campo visual disminuye y también disminuye la luminosidad o la nitidez de la imagen. Entonces hay que buscar un equilibrio entre la distancia focal que tengamos para nuestro telescopio y su diámetro. ¿Por qué? Porque bueno, en la teoría la cantidad máxima de aumentos que nos puede dar un telescopio sería el doble del diámetro del objetivo. Por ejemplo, si el telescopio tiene un objetivo de 100 milímetros de apertura, o si el espejo es de 100 milímetros de diámetro, la cantidad de aumentos máxima que podemos obtener sin que la imagen sea de baja calidad, sería borrosa o desenfocada, pues sería del doble de ese diámetro. O sea, si es 100 milímetros el diámetro, el máximo de aumentos sería 200. Entonces, un telescopio de 100 milímetros de diámetro, el máximo de aumentos que podemos obtener para aprovechar las cualidades del telescopio sería de 200. Entonces hay que tener en cuenta la distancia focal de nuestro telescopio para ver qué oculares y por lo tanto cuántos aumentos serían los ideales. Bueno, para el diseño de nuestro telescopio, lo que necesitamos entonces es determinar o saber de antemano los parámetros que he descrito hasta ahorita. Lo primero que vamos a hacer es determinar la distancia focal del espejo que vamos a tallar. Si fabricamos un espejo esférico, podemos determinar su distancia focal mediante algo que se llama la flecha. La flecha no es más que la profundidad que tiene el espejo en su punto medio. Aquí en la figurita es el tamaño de esta flecha negra que tengo aquí, desde la línea punteada verde hasta la superficie del espejo. Si medimos esto, o si conocemos este parámetro y conocemos el radio del espejo, podemos aplicar una fórmula para determinar la distancia focal. Entonces, podemos escribir aquí para la flecha. Voy a escribir con otro color. Vamos a ponerlo por aquí. A la flecha le vamos a llamar phi y va a estar dada por la siguiente formulita. Sería el radio al cuadrado, el radio del espejo, ¿vale? Partido por la medida del radio de curvatura dos veces el radio de curvatura. ¿Cuál es el radio de curvatura? El radio de curvatura está relacionado con la distancia focal como el doble de esa distancia, es decir, este punto que tengo aquí, C, sería el radio que genera la superficie del espejo. Esta semicircunferencia, que sería un corte transversal del espejo, tiene un radio. Este es el centro de curvatura. Este radio mide exactamente la mitad, el doble de la distancia focal. O en otras palabras, la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Entonces ese radio de curvatura lo vamos a nombrar R. Y la flecha, es decir, la distancia que hay de aquí, la profundidad del espejo, la calculamos así: el radio del espejo al cuadrado sobre 2 veces el radio de curvatura. Bueno, y en nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar primero la relación focal que queremos para nuestro espejo. En este caso vamos a tallar un espejo de 200 milímetros de diámetro. Entonces el diámetro de nuestro espejo es de 200 milímetros. Su radio entonces va a ser de 100 milímetros. Y la relación focal
que he escogido para este instrumento va a ser F8. Ok, bueno, entonces vamos a calcular la flecha, es decir, cuánto debo desgastar el espejo, cuánta curvatura tengo que generar en el espejo, en el vidrio, para tener un espejo, un telescopio con relación focal 8. ¿Vale? Bien. Entonces primero vamos a determinar la distancia focal, es decir, la distancia desde el punto focal, desde el foco hasta la superficie del espejo. Para eso dijimos que, bueno, vamos a utilizar esta formulita de aquí. Yo sé que yo he fijado la relación focal como 8, un F8. Esto va a ser la distancia focal del espejo sobre el diámetro del espejo, que en este caso el diámetro es de 200 milímetros. Despejamos la distancia focal y esto es 8 veces por 200 milímetros, y esto nos daría pues 1600 milímetros. Esa sería la distancia focal de mi espejo. Si quiero un telescopio F8 cuyo diámetro o apertura es de 200 milímetros, entonces su distancia focal tiene que ser de 1600 milímetros. Esto quiere decir que el radio de curvatura pues es el doble de la distancia focal. El doble de 1600 pues serían 3200 milímetros. Con estos datos ya puedo calcular la flecha. ¿Por qué? Porque es el parámetro que yo puedo controlar a la hora de tallar el espejo. Entonces, usando esta formulita, la flecha sería el radio del espejo al cuadrado. Si tiene un diámetro de 200 milímetros, pues entonces el radio va a ser la mitad. Serían 100 milímetros al cuadrado sobre 2 veces lo que mide el radio de curvatura. El radio de curvatura del espejo debe medir 3200 milímetros. Si elevamos esto al cuadrado y dividimos entre 2 veces 3200, haciendo las cuentas, pues nos debe dar una flecha igual a 1.56 milímetros. Entonces el espejo lo vamos a tener que desgastar, desgastar de tal manera que la superficie que obtengamos sea una superficie cóncava, esférica, y cuya profundidad en el centro sea exactamente de 1.56 milímetros. Si la profundidad es de 1.56 milímetros, quiere decir que la distancia focal de ese espejo va a ser de 1600 milímetros, y dado el diámetro de 200 milímetros vamos a tener un espejo, un telescopio con una relación focal de F8, que es lo que tenemos planeado hacer, ¿sí? Entonces con esto, definimos entonces las características ópticas del telescopio. Las más importantes, el diámetro ese es constante, ese es fijo. El espejo tiene 200 milímetros de diámetro, pero con esto escogiendo pues que el instrumento sea de relación focal 8, tenemos que hacer que el espejo tenga 1600 de distancia focal, y para lograrlo vamos a tener que desbastar el espejo hasta que la flecha sea de 1.56 milímetros. Entonces esta medida va a ser la guía que vamos a utilizar durante el desbaste y el alisado de nuestro espejo. La meta es llegar pues a hacer una curvatura esférica en la superficie del vidrio con esta profundidad. Y entonces estos serían los parámetros que necesitamos, y pues ya lo que sigue es tallar, empezar a
desbastar el espejo.